Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El General Grievous es uno de los villanos favoritos de las precuelas de Star Wars, que a pesar de llegar en un punto tardío de estas, se ganó un importante lugar en la época de la Guerra de los Clones por ser la mera representación de los ejércitos de los droides separatistas, que además podía utilizar varios sables de luz a la vez para que con esa misma arma que utilizaban los Jedi poder matar a muchos de estos nobles caballeros. Sin embargo, en la historia de Grievous ligada a cómo se construyeron las precuelas de Star Wars, hay ciertas cosas que han sido mandadas completamente al baúl del olvido, ya que son cosas que se pensaron originalmente para este personaje, que se cambiaron o que literalmente fueron eliminadas de la historia de la saga. Y esto por obvias razones tuvo un impacto profundo en cómo ahora entendemos al general separatista. Es por eso, Masters, que he hecho esta nueva serie de videos, para profundizar en la conceptualización o en la historia de los personajes, que en este caso pudo haber sido muy distinta con el general Grievous, con cosas que han sido mandadas al olvido dentro de Star Wars, ya que claro, de haberse quedado le hubieran dado otra dimensión o un sentido completamente distinto a como lo vimos representado finalmente en las películas, Masters. Es por eso que revisaremos 7 cosas que Star Wars quiere que nos olvidemos sobre el general Grievous. Y en primer lugar, algo que no debemos olvidarnos los fans de la saga y sobre todo las generaciones más jóvenes que no crecieron con ella, es justo la serie animada de Clone Wars del 2003 de Cartoon Network, que fue la que trajo la introducción del general Grievous antes de siquiera tener su primera aparición live action en La Venganza de los Sith. Lo importante de esto es que esa serie en realidad nos ha mostrado probablemente al mejor duelista y al más brutal general Grievous en la historia de Star Wars, ya que ahí en sus 2 temporadas no solo pudimos ver cómo fue entrenado por el Conde Dooku para ser tan buen duelista, sino que con esas mismas artes de esgrima un tanto erráticas se enfrentaría a numerosos maestros Jedi como Ki-Adi-Mundi, dejándolos para nada bien parados o matando a muchos otros. En la serie inclusive veríamos cómo el general Grievous se infiltraría hasta Coruscant, barriendo con cientos de clones o hasta con la maestra Shakti para así hacerse de Palpatine. Todo para terminar viendo cómo Mace Windu, por medio de la fuerza, le causaba un serio daño en su interior para que tuviera así su característica tos. La serie pues nos ofrece grandes estampas de Grievous con momentos que no se han visto en ningún otro lado. Por eso, a pesar de que esa serie ya no es canon, nunca debemos olvidarla porque fue creada a la par de las precuelas, sobre todo para llenar los huecos que había entre el episodio 2 y 3 hacia este general separatista. En segundo lugar, y algo que se une a esa tos generada en Clone Wars de Grievous bastante notoria en La Venganza de los Sith, es que esa raquítica tos digna del estado cyborg del general fue una idea de George Lucas para darle una debilidad a este personaje. Sin embargo, esto va mucho más allá en algo que no debemos olvidarnos respecto al creador de la saga y el general Grievous, ya que justo la tos que escuchamos en la pantalla del general Grievous durante el episodio 3 es en realidad la tos del propio George Lucas. Claro, los sonidos fueron mejorados en la postproducción para que sonaran más robóticos y con ese aire metálico propio de Grievous, pero esto en realidad fue ideado por el propio estado de salud de George Lucas durante el desarrollo del episodio 3, ya que en un momento sufriría de un fuerte resfriado y esto se haría mucho más notorio en su tos porque era un ávido fumador en aquella época, fumando hasta 4 paquetes de cigarro por día. La cuestión es que Lucas, como el visionario que siempre fue, grabó esa única tos que él tenía dentro de su estudio, sin saber si la iba a utilizar o no, pero a final de cuentas ese gran detalle sería algo que le daría un distintivo único al estado de salud del general Grievous a lo largo de la Guerra de los Clones. En tercer lugar, y algo que no debemos olvidarnos de Grievous, que está finamente representado entre las escenas borradas de La Venganza de los Sith, es que él es en realidad uno de los asesinos de las múltiples muertes que ha tenido la maestra Shakti. Y lo importante de esto, que no debemos olvidarnos, es que la escena borrada de Shakti tenía mucho más sentido cuando se consideraba canon la serie de Clone Wars del 2003, ya que si recordamos, el general Grievous de cierta manera sí era el idóneo para matarla, porque no nos olvidemos que tenía una gran historia contra Shakti en esa serie, haciéndola padecer en repetidas ocasiones, y hasta incluso dejándola con un estrés postraumático, ya que primero Grievous la había dejado violentamente herida tras enfrentarse a ella y a varios otros maestros Jedi en la batalla
batalla de Hypori, y más tarde de nuevo le aplicaría la dosis previo al episodio 3, cuando Grievous barrió con los clones y otros Jedi, incluida Shaak Ti, para así secuestrar al canciller Palpatine. Así que por eso hacía tanto sentido en el guión esa escena del episodio 3 borrada, con Grievous teniendo capturada ahí a Shaak Ti para asesinarla frente a los ojos de Anakin y Obi-Wan más tarde. Ya que también en el canon actual en realidad Grievous ha matado a muy pocos Jedi en pantalla, a diferencia de lo que sí sucedió en Legends. Aunque claro, la escena canónica de la muerte de Shaak Ti es en realidad la que ve Yoda en sus visiones dentro de Clone Wars, donde esta muere a manos del sable de Anakin Skywalker en el Templo Jedi. En cuarto lugar, debemos saber que antes de que se definiera cómo iba a lucir en realidad el General Grievous para la venganza de los Sith, tuvimos aquí algunas opciones bastante raras que pudieron haber llegado a la pantalla para este icónico villano, que en realidad nunca las vimos. Y que estas, por obvias razones, han sido mandadas completamente al cajón del olvido. Y estas versiones iniciales del General Grievous datan desde el 2002, justo hasta 3 años antes del estreno de La Venganza de los Sith. Y estas, claro, están finamente representadas en el libro del arte de esta película. En ellas trabajaron todos los artistas conceptuales de cabecera de George Lucas, de la talla de Eric Timmons, Ian McKay o Warren Fu. Y curiosamente, una de estas primeras versiones resultaron ser lo que más tarde se convertirían en los magnaguardias del General Grievous. Pero también tenemos aquí un pequeño niño alienígena similar al almirante Thrawn, quien desde su silla operaba los ejércitos al lado de sus guardias IG. Pero también, claro, se exploraron otros diseños de generales orgánicos que eran parcialmente cyborg, como varias de esas versiones que tenían manos robóticas o incluso respiradores artificiales en su cara. Aunque claro, al ser un general de los ejércitos droides, hubo muchos oscuros diseños de versiones totalmente robóticas de Grievous, a tal punto que cada vez en su proceso creativo este personaje simulaba ser más y más oscuro, y hasta se consideró en una de esas versiones oscuras ser un robot flotante que ya tenía ese elemento de los 4 brazos de Grievous. Y lo único que buscaba el equipo creativo de aquella película era representar una figura verdaderamente malvada y oscura, ya que después de todo ninguno de estos diseños originales servirían para Grievous a los ojos de George Lucas, pero claro, sí serían una buena base para llegar a su imagen definitiva, mientras al mismo tiempo nos dan otra dimensión de cómo pudo haber lucido el general Grievous. Lo cual todo esto nos lleva a nuestro punto 5 sobre las particularidades que no debemos olvidarnos de este diseño definitivo del general Grievous, ya que este se concretó hacia finales del 2002 por los diseños conceptuales de Warren Fu, quien curiosamente usó sus propios diseños de los magnaguardias de una primera versión de Grievous para ahora proteger al general Cyborg. La cuestión es que esto tenía mucha resemblanza y era en realidad una rima visual con el propio Darth Vader, la primera vez que se le vio en la saga en cómo era escoltado por sus propios Stormtroopers en su asalto al Tantive 4 de los rebeldes. Y sería en este caso el propio George Lucas quien elegiría este diseño de Grievous definitivo con su coraza blanca y su máscara, que tras varias versiones este diseño permitía que sí se mostraran sus verdaderos ojos orgánicos, algo que al propio Lucas le parecía algo bastante interesante de explorarse, aunque claro, el nombre de Grievous no lo definiría sino hasta una etapa final del proceso creativo de la película. Y si nos fijamos en los detalles, en realidad esta versión definitiva del general separatista no tenía por ningún lado sables de luz, sino que era retratado con rifles blasters, escudos, báculos o armas eléctricas para así enfrentarse a sus enemigos. De hecho, hasta en los conceptos artísticos de la persecución en Utapau con Obi-Wan, ese elemento sobre que tuviera sables no era incorporado inicialmente. Aunque lo más interesante de este proceso de Grievous es que el grupo que lo diseñó creía que sería muy interesante que toda su armadura fuera hecha de un único material que pudiera detener los sables de luz, con lo cual, a pesar de que muchos de estos detalles no llegaron a la pantalla, podemos entender las ideas de cómo este general sí se convertiría más tarde en un reconocido asesino de Jedi. Pero en el sexto lugar en esta lista que no debemos olvidarnos de Grievous es cómo George Lucas planeó su aparición original en el primer borrador de 56 páginas del episodio 3, uno que era muy distinto a como lo terminamos viendo en pantalla y que está explicado en el libro sobre cómo se hizo La Venganza de los Sith, ya que la película en su primer borrador comenzaba como la vimos en la batalla de Coruscant, mientras Obi-Wan y Anakin abordaban la nave de Grievous donde estaban ahí Palpatine y Dooku. Ellos curiosamente llegaban a esa nave porque tenían el localizador de Shaak Ti, quien había sido abducida por Grievous previamente, como parcialmente nos había dejado entrever la serie de Clone Wars animada. Pero ya en la nave de los separatistas era R2-D2 el que, moviendo los elevadores de la nave, separaba a Anakin y a Obi-Wan, y así Skywalker terminaba enfrentándose completamente solo a Dooku.
mientras que Obi-Wan caía capturado por droides separatistas hasta que era entregado ante el general Grievous. Y justo lo primero que veíamos del cyborg era el asesinato de Shaak Ti frente a los ojos de Obi-Wan Kenobi, lo cual claro le daba mucho más sentido a esa lucha entre los dos en toda la película por los incontables Jedi que él mató. Pero lo sumamente interesante de esta versión es que tras todo esto, Obi-Wan y Grievous iniciaban un combate uno contra uno con sus sables de luz, mientras la nave caía en la órbita de Coruscant, dándonos con esto una pelea doble en diferentes partes de la nave mientras ésta se desgarraba, ya que en un cierto momento magnetizaba sus patas mecánicas mientras se enfrentaba a Kenobi y con ellas caminaba sobre el techo de la nave, pudiendo eludir los violentos movimientos de esta nave y también el combate de Obi-Wan Kenobi, ya que a final de cuentas, ante lo apremiante de la situación, Grievous rompió una de las ventanas de la nave para finalmente tomar un escape pod muy similar a como lo vimos en el episodio 3. Así que sin duda, esta versión que nunca vimos mostraba una cara muy distinta de Grievous combatiendo primero, ya que tampoco se valía de sus magnaguardias desde el principio, lo cual también hacía más climático su enfrentamiento final en Utapau contra Kenobi, donde su muerte a manos de un incivilizado blaster siempre fue conceptualizada por George Lucas desde un principio. Finalmente, en nuestro punto 7, algo que es una verdadera rareza que no debemos olvidarnos sobre Grievous porque pudo haber cambiado para siempre su historia en la saga, ya que estuvimos muy pero muy cerca de habernos perdido ese clásico acento ruso de Grievous y ese tono de voz de Matthew Good con su icónica frase General Kenobi. Ya que precisamente su actor que le dio vida en La venganza de los Sith y en la serie de Clone Wars, es decir, Matthew Good, iba a interpretar a Grievous en la película, ya que por increíble que parezca, durante el casting del episodio 3, George Lucas tenía en su mente como su primera opción al afamado actor Gary Oldman para ser la voz del general separatista y ya había acordado ahí contratarlo. Oldman en este punto ya era famoso, donde incluso había compartido la pantalla previamente con Natalie Portman en The Professional. Fuera claro de que estaba en una etapa en su carrera en esos tiempos cercanos al episodio 3 que lo catapultaron aún más, esto en cintas como Harry Potter o la trilogía de Batman de Nolan. La cuestión es que Gary Oldman estaba emocionado por interpretar el rol de Grievous para sumarse así a Star Wars. Sin embargo, hubo un problema, ya que George Lucas había decidido filmar la mayoría de la película fuera de los Estados Unidos, principalmente en Australia. Y ante esta situación, si Gary Oldman se sumaba a la franquicia, esto lo convertiría en un rompesindicatos y realizaba trabajos ilegales en el extranjero, ya que esto lo obligaba a romper con el Screen Actors Guild, o propiamente dicho, el sindicato de actores de los Estados Unidos. Así que de último momento, Gary Oldman decidió bajarse del barco por respeto y solidaridad con los otros miembros de este sindicato. Lo cual, claro, esto nos hace dimensionar cuál distinto hubiera sonado el general Grievous en su voz con la interpretación de Oldman, que seguramente hubiera sido de gran nivel. Pero de cualquier forma, gracias a que no se dio esto, tenemos la icónica y raquítica voz de Grievous que nosotros los fans de la saga nunca olvidaremos. Pero si quieres saber sobre 7 cosas que Star Wars quiere que olvides de Darth Sidious, esta historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.